Hola mis amigos, muy buen día. Que Dios en su infinita, en su gloriosa infinita gracia, misericordia, compasión, justicia y poder llegue sobre su vida. Ahora, en este momento, en cuanto nosotros hablamos con ustedes, que el Espíritu del Altísimo Dios los envuelva de tal forma que haya luz dentro de su vida, en su alma. Y por hablar de luz, cuando nosotros oímos la palabra del Señor Jesús que dice para Nicodemo, quien nace de la carne es carne, quien nace del Espíritu Santo es espíritu. Entonces, cuando la persona nace de la carne es porque todo mundo nace de la carne. Todo mundo, no hay una persona que no nazca de la carne. Nosotros nacimos de la carne. Fuimos generados en la carne. Solo que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces somos generados, somos transformados. Quiere decir, generados del Espíritu Santo. Quiere decir, entonces nuestra naturaleza que era carnal se vuelve espiritual. Entonces todos nacemos de la carne. Yo nací en la carne. Yo era fruto de la carne. Nací de mi madre, de mi padre. Nací con el ADN de mi padre y de mi madre. Pero cuando yo conocí a Jesús, Él, por causa de su infinita misericordia, se reveló a mí. Y yo entregando mi vida para Él y dedicando mi vida para Él, mi alma para Él, mi ser para Él, entonces Él me dio el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos hace ser nuevas criaturas, pero no nuevas criaturas humanas, nuevas criaturas de Dios. Nos volvemos seres espirituales, nos volvemos espiritual o espíritu. Quiere decir, quien nace de su padre y de su madre es carnal, es carne. Quien nace de la carne es carne. Pero quien nace del Espíritu de Dios es espíritu. Y son esos que entran en el reino de Dios. Son esos que tienen acceso al reino de los cielos. Porque tienen la misma naturaleza de su Padre. El mismo ADN de su Padre. Es muy grandioso, es muy glorioso que obviamente e infelizmente los que nacieron de la carne no entienden, quedan con la pulga detrás de la oreja, quedan conjeturando muchas cosas, pero en la realidad no entienden por qué, porque solo entienden las cosas espirituales aquellos que son espirituales. Quien es carnal no es capaz de entender las sagradas escrituras. Por eso es que muchas personas leen la Biblia y no entienden nada porque son hijos de la carne. Pero cuando las personas son hijas de Dios, del Espíritu de Dios, entonces ellas comprenden el lenguaje bíblico, porque es lenguaje de Dios, es palabra de Dios, es Dios hablando. Entonces Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y su voz es comprensible para los que nacen del Espíritu Santo. Es claro, cuando Dios llama a una persona que nació de la carne, Él se hace reconocer. La persona sabe que Dios habló
Y a partir de ahí, ella pasa a tener una comunión con Dios porque ella oye la voz de Dios siempre. Ella va a entender cuando Dios está hablando. Ahora, cuando la persona es nacida de la carne, es carne. Ella obviamente no va a comprender siempre la palabra de Dios. Quien es nacido de la carne es capaz de entender algunas cosas de la Biblia. Dios habla con esas personas. Cuando Dios habló conmigo, yo era nacido de la carne, era carne. Pero cuando Él habló conmigo, Él se reveló para mí por causa de la entrega para Él. Entonces, a partir de ese momento, la voz de Él es audible, es sensible, es comprensible en mi mente, en mi intelecto, en mi razón. Y ahí sí nace una criatura espiritual que es espíritu. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? ¿Usted está comprendiendo lo que yo estoy hablando? Bien, si usted no está entendiendo, continúe participando de estas live, que usted un día va a entender, el Espíritu Santo le va a revelar a usted, o entonces usted viene a la iglesia, especialmente los días miércoles y domingos, cuando nosotros tratamos de este asunto del Espíritu Santo. Cuando tratamos de la salvación del alma, la persona entonces, a veces las personas reconocen la voz de Dios y se entregan en el altar. Y entonces del altar reciben el Espíritu Santo, que es el Espíritu del altar, que es el Espíritu de Dios. Y ella se vuelve entonces espiritual o espíritu. Quien nace de la carne es carne, como todo ser humano. Pero solo quien nace del Espíritu de Dios es espíritu. En otras palabras, quien nace del Espíritu de Dios es espiritual. Tiene acceso a la voz de Dios, percibe la voz de Dios, consigue entender la palabra de Dios. Y es por eso que Salomón, después de que tuvo esa experiencia personal con Dios, ya viejo, después de que él se convirtió de verdad, porque Dios había hecho grandes cosas en la vida de él, pero después él cayó, él fue en el fondo del pozo, en el fondo del infierno, y ahí invocó al Señor y el Señor lo oyó y el Señor lo perdonó, que es lo que Dios hace con aquellos que se vuelven para Él. Aunque, habiendo conocido en el pasado, esas personas tienen una oportunidad, si ellas lo invocan de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Dios tiene misericordia porque Dios perdonó a Salomón, perdonó a otros reyes que también cayeron y se volvieron para Él. Entonces Dios es misericordioso. Entonces cuando Dios se reveló para Salomón, Salomón escribe de forma tan preciosa, él habla así: el Señor es mi amado, Él es mi amado, y yo soy el amado de Él. Solo quien nace del Espíritu Santo entiende eso. Solo quien nace del agua y del Espíritu Santo comprende perfectamente lo que eso significa. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esa es una certeza. Ese no es un verso, una prosa.
No es una frase. Ah, qué bacano, qué bonito. No, eso es una confesión de amor, de fe, de convicción, de certeza. Entonces, cuando la persona tiene un encuentro con Dios, cuando la persona es nacida de Dios, ella entiende perfectamente lo que esas palabras significan. Yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado. Mi amado es mío. Eso es glorioso. Y él está hablando del Señor Jesucristo. Él conoció, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Él tuvo su experiencia con Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Señor Jesucristo. Entonces, él finalmente dice, yo soy, yo pertenezco, yo tengo un propietario, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Lindo, ¿no? ¿No es lindo? Bonito, ¿no es? Pero más bonito es que usted tenga esa convicción dentro de usted, porque el gozo que trae, por ejemplo, en mi alma, en este momento, de poder confesar y decir para todo el mundo, oiga, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo sé que el mundo me odia, yo sé que muchos quieren mi muerte, yo sé que muchas personas quieren que yo muera, me odian, pero así con todas sus fuerzas. Eso porque ellas son endemoniadas. Entonces, cuando el espíritu del odio, cuando el espíritu del diablo está en el cuerpo de una persona, ocupa la mente de una persona, ella me odia. Porque todos los que están en las tinieblas y son guiados por las tinieblas, odian a aquellos que están en la luz. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tienen envidia. Igual Caín tuvo, Abel tuvo envidia. Solo por eso, nada más. Caín mató a Abel solo por causa de la envidia. Que él era el hermano bueno y él tuvo envidia. Así también todos los que son de Dios son envidiados. Son envidiados, son odiados, son perseguidos, son calumniados y etcétera, etcétera. Pero Jesús dice, bienaventurados. Cuando yo me río así, yo sé que los que me odian crujen los dientes. ¿Sabe cuando un cachorro, un perro, un loco, cruje los dientes, querer tragar, destrozar la casa? Pues así son los que nos odian, pero nosotros estamos alegres, felices de la vida. Yo soy de mi amado. Mi amado es mío. Y usted puede verificar que cuando las personas reciben el Espíritu Santo y cuando ellas dicen, ellas hablan del bautismo, ellas dicen así, oiga, no tengo palabras para expresar, yo solo sé que yo siento él diciendo, ahora usted es mi hija querida, mi hijo querido. Eso da una sensación poderosa de ser la persona más rica, más feliz en la faz de la tierra. Es una alegría indecible, indecible. Es un gozo incomprensible para las otras personas. Solo quien tiene
El Espíritu de Dios, quien recibe el Espíritu Santo, sabe lo que yo estoy hablando. Hable la verdad. Usted que recibe el Espíritu Santo tiene voluntad de gritar para todo el mundo cuán grande es el Señor nuestro Dios. Aleluya. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ah, mi amiga, mi amigo, usted que está sufriendo, gimiendo, usted ha sido odiada, odiado también, no por causa de Jesús, usted ha sido odiada por causa de, en fin, de que usted tiene un poco más de que los que no tienen nada. Entonces usted es odiada, envidiada, etcétera, etcétera. Pero esa envidia no hace tanto mal. La envidia que realmente hace mal a la persona que tiene envidia es aquella que la persona tiene envidia a la persona que es del Señor Jesús. Aquella que realmente dice que sabe, que tiene certeza, convicción de que ella es de su amado y el amado es de ella. Es de ella. Aleluya. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Usted puede leer eso, voy a dejar aquí registrado. Usted puede ver eso en Cantares, libro de Cantares de Salomón, capítulo 6 y versículo 3. Usted va a ver que, creo que es versículo 3. Entonces, yo soy de mi amado es mío. Y dice más, él pastorea entre los lirios, entre las flores, entre el perfume de las flores. Cómo Dios es glorioso, cómo nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Y es eso lo que nosotros queremos pasar para ustedes. La mayor riqueza que yo tengo dado, yo he dividido, yo he colocado a disposición de todos los que quieren. Y si usted quiere, mi Señor Jesús está dispuesto para abrazarle y hacer de usted una amada de Él, un amado de Él. Para que usted entonces pueda también decir, mi amado es mío. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Y el domingo, en este domingo, a las 7 de la mañana aquí en el Templo de Salomón, nosotros estaremos hablando más con respecto de eso y orando para las personas que quieren ser amadas, que quieren dar, entregar, rendir su vida para el amado de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.